Hola, hola, buenos días. Hoy toca directo por la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que como padres nos preocupa muchísimo y también como empresa. Es un tema, que es súper importante, sobre todo en el día de hoy. Es un tema que como padres nos preocupa por el mero hecho de que nuestros hijos están constantemente bombardeados con información. Y como empresa, pues porque nosotros constantemente estamos hablando de consumo responsable, consumo circular, sostenibilidad en el consumo, pero de las cosas. Y es súper importante darnos cuenta que la información también es algo que podemos consumir de manera responsable y saludable. Entonces estoy súper contenta de tener conmigo aquí a Olga, que nos va a hacer esta breve introducción para que podáis conocer lo que es la educación mediática. Sin más, voy a añadir a Olga. A ver. Olga, ¿podrías añadirte al vídeo? ¿Me estás viendo, imagino, no? A ver cómo puedo añadir aquí. Olga, ¿estás por aquí? Um, a ver, sí, ahí. La has recibido, tienes que tener una invitación ahí para que puedas unirte al directo y ya empezamos. ¿Lo puedes ver? A ver, Olga, dime algo. A ver, te he mandado una invitación. Abajo puedes ver tú en el icono de vídeo de que se te ha mandado una invitación para unirte. Hola, hola, Mira, hola. hola, ya estás. A ver, bueno, no está saliendo el vídeo. ¿Me dices algo? Venga, los problemas del directo. La primera vez que me pasa así, voy a intentarlo una vez más y si no me desconecto y vuelvo a conectarme, si nos importa a todos. Vamos a ver. Hola, danos un segundito mientras se conecta Olga. Hola, ahora sí. Ahí, Hola. estupendo. ¿Qué tal estás, Olga? Muy bien, muchas gracias. Disculpar la entrada. Estaba intentando desde el ordenador, que siempre me es más cómodo, pero No, como es el móvil al final donde tenemos aquí sí, la facilidad con Instagram, pues desde el móvil. ¿Cómo sí, estás? sí. Pues yo muy bien, aquí con mucha energía para empezar a hablar de este pedazo de tema, que lo tengo que decir, es un pedazo de tema porque a menudo, o sea, nosotros no paramos de hablar del consumo responsable y yo creo que como un precursor al consumo responsable de los objetos tiene que ser el consumo responsable de la información, que a menudo se nos olvida, ¿no? Y bueno, súper aquí con mucha energía. Y, y nada, creo que vamos directos al grano, ya que tardamos un poquito en conectarnos. Sí. Cuéntanos primero quién eres, Olga, tu trayectoria profesional y sobre todo personal, que sé que te, o sea, que te llevó a crear ese maravilloso proyecto que a nosotros nos encanta, que es Mientras Creces. Y nada, cuéntanos un poquitín por qué estás aquí y luego pues directamente hablaremos de la educación mediática. Pues muchísimas gracias, Nadine. Muchísimas gracias también a toda la comunidad de Playground que sigue consciente, ¿no? El consumo y la economía circular y también la promoción del juego, ¿no? Y de los juguetes, cómo no. Y bueno, estoy aquí porque somos amigas. Yo creo que eso hay que decirlo porque nos conocemos gracias a una plataforma que es muy interesante y en la que para todas aquellas personas que tienen ideas, emprendimientos y tienen ganas
de participar, ¿no?, en estas sociedades del impacto social, pues es muy recomendable, que es La Aprendedora. Ahí vamos con nuestras ideas y ahí las ponemos en una plataforma de co-creación y colaboración de personas y organizaciones que quieren impactar de manera positiva, ¿no? Entonces, bueno, somos amigas desde ese espacio, pero sobre todo lo que me hace estar hoy aquí es una iniciativa que es Mientras Creces, de la que soy cofundadora junto con mi marido, con Luis, y decidimos crear esta iniciativa periodística, que es lo que es, una iniciativa periodística con la que queremos llegar a las familias, ¿no?, para promover el diálogo en familia, el diálogo horizontal, madres, padres, hijos e hijas, pero el diálogo sobre temas de actualidad, ¿no? Ese es el principal objetivo, promover el diálogo en familia, y el eje, el contenido, la materia prima es la información y es la actualidad, ¿no? Pero a la hora de definirlo, considerábamos que era necesario tener claridad en dos enfoques, ¿no? En una mirada de ciudadanía global, porque sentimos que es importante ver o aprender a mirar el mundo desde la tolerancia y el respeto y la aceptación a la gran diversidad de opiniones, de culturas, de ideologías, y también y para esto para nosotros fue clave identificarlo, desde la participación y el protagonismo de niños y niñas, ¿no? Es decir, que promovemos el diálogo en su sentido más filosófico de la palabra, ¿no? Del escuchar al otro para conocernos, para saber, ¿no?, qué piensa y cómo va construyendo sus opiniones, ¿no? Entonces, claro, teníamos un proyecto que nació como un blog, eso es interesante, porque quizá... Ay, espera, ¿se te ha cortado? Sí, Sí, un minutito, sí. que como el ordenador usarlo me salió mal, se me está acabando. Ay, eso es, ¿no? Entonces, Mientras Creces surgió como un blog, ¿no?, donde Luis y yo, los dos periodistas, decidimos, bueno, comenzar a contar a nuestra hija Clara, entonces hace 5 años embarazados, contar qué ocurría en el mundo mientras ella iba creciendo, ¿no? Lo hacíamos de una manera, bueno, pues todavía, un poco vinculando sus etapas de crecimiento con la actualidad, con lo que iba ocurriendo en su entorno, ¿no? Poco a poco nos dimos cuenta que no era suficiente y nos fueron surgiendo otras inquietudes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a dirigirnos a las familias y vamos a abordar desde la participación de la infancia y desde ese enfoque de ciudadanía global este tema, para el que era necesario, y aquí quizás es la mejor argumentación, ¿no?, pasaré por qué estoy aquí, para el que es necesario abordar la alfabetización mediática. Tenemos que tener claves y herramientas para saber, si vamos a hablar de actualidad, ¿no?, qué hay detrás de esa actualidad, ¿no? ¿Qué es noticia, qué no es, quién nos las dice, ¿no? Todos esos elementos que, en nuestra opinión, contribuyen a tener todo el contexto de la información. Maravilloso, me encanta porque bueno, una razón por la que conectamos creo que también es porque nosotros igualmente empezamos nuestro proyecto dentro de casa, ¿no? De cuando veíamos nosotros qué ocurría con el juego en casa, qué ocurría con los juguetes, qué consumían nuestros hijos y cómo lo consumían, ¿no? Y aprender pues eso, de esos errores, de esa falta de conexión que teníamos con el consumo y con los niños, y quisimos también expandirlo, ¿no? Que es un trabajo duro, lo sabes, emprender en Sí, cualquier cosa, ya sea compartir información como objetos, como crear una empresa, todo conlleva muchísimo esfuerzo sí. y bueno, sobre todo en temas nuevos, pues necesita mucha educación por detrás, ¿no? Educación o quizás atención, ¿no? Que a lo mejor lo sabe, la gente lo sabe dentro, pero necesita volver a reconfigurar, quitar lo que vamos a hablar un poquito, ese desorden de información y saber qué me sirve, ¿no? Y qué no. Eso es. Entonces, bueno, dinos un poquitín, a ver, por encima, así en una descripción, qué es la educación mediática, la alfabetización mediática, o la AMI, como la llamas tú también. ¿Qué es, así por encima? Primero una definición para poder empezar a hablar más de ello. Mira, para no enfrascarnos mucho en la definición, pero sí tener elementos muy importantes,
¿verdad? Cuando pensamos en alfabetizar, ¿no? La palabra alfabetización, cuando pensamos en alfabetizar, sabemos, ¿no? Que es enseñar a leer y escribir. En el ámbito de los medios y de la información, esa alfabetización nos está apelando al aprendizaje y al desarrollo de unas competencias, luego ya no, quizá de competencias, que nos van a permitir saber cómo funcionan los medios, ¿no? Los medios de comunicación y los medios, ¿no? que difunden información. Nos van también a ayudar a saber cómo se elaboran las informaciones, y no hablamos solo de noticias, hablamos de informaciones, ¿no? De ese amplio concepto, y también nos va a permitir esas competencias a ser activos en la creación de contenidos, ¿no? Y en ese papel responsable como consumidores y creadores, quizá también, ¿no? de información. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la clave, ¿no? Esas competencias que, en definitiva, Nadine, nos van a ayudar a navegar en este mundo de esta sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? En el que muchas personas sentimos, y ya se manifiesta también, ¿no? Una sobreinformación, y se añade ahora el elemento, ¿no? Desde hace unos años, de la desinformación tan desproporcionada, ¿no? que se está manejando. Entonces, también señalar que cuando hablamos de alfabetización mediática no tenemos que estresarnos, como todo en la vida, cuando lo asumimos, y lo digo no porque sea una experta en no estresarme, sino por todo lo contrario, Nadine, sino que siento que tenemos que ser conscientes que este es un camino que nos acompaña toda la vida, ¿no? O sea, estas competencias las vamos a ir adquiriendo, algunas se van a ir manteniendo y nos van a servir, otras tendremos que ir reforzando, otros conocimientos técnicos o tecnológicos ir aprendiendo, pero como esto nos va a acompañar toda la vida, hay que tomárselo al suave, sintiendo qué necesitamos aprender en cada momento, porque si no, para poder practicarlo y para ver esa utilidad que tiene la alfabetización mediática, y que en los coles debería ser fundamental, y en las familias pues siento que es muy necesaria. Pues eso es justamente lo que pensamos nosotros, porque eh, como bien has dicho antes, es como noticias, actualidad, anuncios. Muchos padres sentimos que, oye, pues mi hijo ya no está viendo la tele, entonces ya no ve anuncios, ¿no? Y es como decir, por lo menos allí estoy en un sitio mejor, ¿no? Pero todo lo contrario, nuestros hijos, o sea, os están empapando ellos mismos por, ya ni te puedo mencionar el listado de redes sociales que hay. Ya es que yo ya no lo sé, cada vez ¿estás en esta plataforma? No, todavía no bailo en TikTok. Me es imposible llegar a todas. Y además como empresa y o sea, yo como madre, por ejemplo, utilizo poquísimo, ¿no? Las redes, no tengo ese tiempo para estar, sí que sigo cosas interesantes que me interesan, pero es verdad que como empresa, por ejemplo, tienes que estar en todos los sitios, tienes que hablar por todos los rincones, por todos los lados, y es muy estresante, no solo para la empresa en sí, pero también para decir, ¿por qué estoy hablando yo ¿quién quiere oír lo que tengo que decir yo aquí? Y igualmente para nosotros es, ¿qué estoy aportando? ¿No? ¿Qué tipo de anuncios? ¿Con quién estoy hablando? Por ejemplo, a nosotros se nos dirigieron muchas mamás. Quiero hacer vídeos en YouTube, en TikTok, que esto lo ven los niños, que lo ven los niños y les va a gustar, y tu producto lo ven los niños. Y yo, todo lo contrario a lo que yo quiero. O sea, nosotros hasta quitamos lo que es el embalaje, que es otro medio de comunicación, a lo mejor más escondido, ¿no? Simplemente por eso, por no querer entrar en esto, porque hay falta de conocimiento, ¿no? Entonces, o sea, lo has mencionado un poquito, pero ¿cómo resumirías para qué es la alfabetización mediática? ¿Para qué nos sirve a nosotros como padres y a nuestros hijos? Lo has mencionado un poco, pero es como lo... Sí, pues mira, yo creo que hay que tomar conciencia de que estos conocimientos, estas habilidades o actitudes nos van a ayudar de una manera sencilla a participar, ¿no? en la sociedad, ¿no? De una manera más consciente, más plena, ¿no? Hasta podríamos decir más libre, el saber, ¿no? Cómo funcionan los medios, la información que recibimos, por qué la recibimos, ¿no? Y ahí está el para qué. Bueno, para saber si la información que recibimos
¿no? ¿Es veraz? ¿Tiene algún sesgo con una intencionalidad? Para saber qué información, ¿no? Porque hay mucha información, pero cuál nos es útil para nosotros, ¿no? Para identificar, ¿no? Y poder también hacer nuestro menú, ¿no? De fuentes de información donde sintamos que se recoge la diversidad de opiniones y que también se incluye la que es nuestra manera de ver la vida. También para, para ser si en algún momento damos este salto como el que damos nosotras, ¿no? Hacia el emprendimiento, hacia generar contenido, ¿no? Asumirnos desde dónde estamos hablando, ¿no? ¿Qué papel tenemos? Y también ser muy conscientes que los medios de comunicación estén medios de comunicación, pero también, esto es una aclaración. Cuando hablamos de medios, cuando la alfabetización mediática habla de medios, no solo nos referimos a los medios de comunicación, ¿no? Que pueden ser sonoros, audiovisuales, impresos, ¿no? O todo lo digital. También estamos hablando de museos, también nos estamos refiriendo al cine, ¿no? Nos estamos refiriendo a las bibliotecas, a los archivos, ¿no? Todos esos proveedores de información. Entonces, pues de alguna manera para sentir que sabemos manejarnos y como madres y como padres, que quizá es lo que pueda traer aquí a la gente a esta conversación, para también transmitir una confianza, ¿no? Y unos conocimientos y unas prácticas que nos van a ayudar mucho en este acompañamiento que hagamos junto a nuestros hijos e hijas en el consumo y uso de la información, ¿no? Y aquí, Nadine, siento que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Yo me imagino que en el ámbito, ¿no? Educativo también, pero en el ámbito familiar, siento que es muy importante que cuando abordamos pues las noticias, la actualidad, los medios, ¿no? Lo hagamos desde la más honesta intención de escuchar y conocer a la otra persona, ¿no? Con la que estamos hablando, si son nuestros hijos o nuestras hijas, si es nuestra pareja con quien estemos hablando, y sobre todo que sea, pues eso, desde el diálogo, desde el debate, y que no tratemos tanto de enmarcar como la conversación en la protección, ¿no? O en el adoctrinamiento. ¿Qué quiero Sí, decir sí. con esto, Nadine? Que, por ejemplo, yo sé que medios concuerdan con mi manera de ver el mundo, ¿no? Medios de comunicación, ¿no? Canales de televisión, yo sé cuáles, ¿no? Pero no puedo, no debería transmitir a mi hija este medio está prohibido porque no transmite la realidad como yo la percibo, sino que, ¿por qué no fomentamos ese diálogo en analizar qué mensajes emite ese medio, ¿no? ¿Qué calidad de mensajes? Y de esa manera, más que forzar a que nuestros hijos e hijas piensen como nosotras, lo que tenemos que ayudar es que piensen por sí mismos y por sí Sí, mismas y dar herramientas para que, bueno, salga el debate, salgan un poco al mundo y vean, ¿no? Lo que está ocurriendo y la diversidad de opiniones y pareceres que sí, sí. esto implica, ¿no? Entonces, para mí es importante, ¿no? Que, bueno, el para qué, bueno, para sentirnos empoderados, ¿no? Para sentirnos también con mayor confianza y para hacer este proceso de abordaje de la actualidad de una manera tolerante, dialogante, ¿no? Respetuosa. Justo te quería decir eso, que parece que, yo como madre, por ejemplo, tengo una tendencia, y muchas que conozco, tenemos una tendencia a querer parar de que vean un medio, parar todo el rato y hasta qué edad podemos parar esto. Entonces es como una prohibición, si no se habla, es una prohibición constante de no entres en Instagram, no veas TikTok, no cojas el teléfono, no cojas. Entonces, y la entiendo, ¿no? Es como un filtro que tú quieres parar hasta cierta edad de que lo vean, pero luego es como me has dejado con nada y de repente tengo una inundación, ¿no? Y por eso creo que es muy, muy importante lo que estás diciendo, de empezar a hablarlo y verlo. Recuerdo que se lo dije a mi hijo el otro día, estaba viendo un dibujito, creo, y entró un anuncio de un coche y dice,
no sé ni en qué plataforma estábamos, pero yo allí controlando a ver qué dibujo estás viendo, qué está pasando, y entra pues un coche y me dice, mami, ¿por qué me están hablando de un coche? Y digo yo, a ver, y digo, bueno, eso es un anuncio, cariño. Y me dice, ¿un anuncio? ¿Qué es un anuncio? Digo yo, bueno, pues, oye, interesante preguntarlo, y esto fue bueno, hace unas semanas, cuando apenas estábamos hablando, y digo, fíjate cómo ha salido Sí. el tema, ¿no? Y esto que es un anuncio, ¿y qué quieren que haga con este anuncio? Si yo no puedo conducir, digo yo, pues la verdad es que está muy mal Ah, puesto, porque esto es un anuncio en un dibujo. A ver, ¿a quién se dirigirá, no? Entonces, claro, empezamos un poquito y allí dije, bueno, pues yo cuando me mande la información Olga y cuando charlemos esto va a ser pues un tema en casa, se va a abrir el debate, se va a hacer un tema y, y de allí pues me gustaría ahora un poquito empezar, ya las has dicho, pero un poquito como um, cerrar un poquito qué son estas competencias, porque luego tengo muchas ganas de abordar pues un tema práctico, ¿no? Empezar a hablar de algo más concreto por donde se pueda empezar ujú. y ir en esa dirección. Así que, ¿qué competencias estamos hablando? ¿No? Yo que estoy intentando desarrollar tanto en mí como en mi hijo e hija, ¿no? Porque esto también lo necesitamos nosotros los adultos. Sí, sí, sin duda. Y de hecho, cuando abordamos Mientras creces, éramos conscientes de que, bueno, dábamos por hecho, nos dirigimos a familias, ¿no? Que especialmente, bueno, que sus hijos estén en un rango de edad entre 6 y 12, al menos los contenidos que nosotros creamos, porque también hacemos periodismo infantil, ¿no? Creamos noticias para niños y niñas porque queremos contribuir, ¿no? Nuestro granito a que, bueno, se abran más opciones de acceso a la información, que es un derecho, ¿no? De niños y niñas y que a veces se nos olvida, ¿no? Que creemos que todo lo podemos decidir nosotros, pero niños y niñas tienen el derecho a acceder a información. Y qué buen espacio, ¿no? El entorno familiar. Lo es el educativo, por supuesto, el escolar, Sí, pero en el marco en el que trabajamos desde Mientras creces es el familiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias, son competencias que deberíamos desarrollar como ciudadanos y ciudadanas, que en niños y niñas tienen una especial importancia porque ese acercamiento, ¿no? Y participación progresiva en las nuevas tecnologías, en los diferentes medios, es necesario que les vayan acompañando, ¿no? En ese uso y consumo de medios de información, pero también a los adultos. Entonces, ¿qué competencias? Yo tenía también como ganas de hacer un super listado de competencias, pero al final es como, ¿qué competencias necesitamos? ¿Qué habilidades para vivir en sociedad? ¿No? Pues en este sentido es, ¿qué competencias para estar informados y saber manejar en este mundo de la información y el conocimiento? Pues mira, es una combinación, ¿no? Que son de conocimientos, de habilidades técnicas, de habilidades prácticas, de actitudes críticas, ¿no? De discernir, de analizar, de reflexionar, pero también de habilidades emocionales y de habilidades cívicas, ¿no? Porque cada vez estamos más presentes en el ámbito digital y se genera una ciudadanía digital donde también tiene que haber unas normas de convivencia, ¿no? En este espacio digital. Entonces, son competencias que necesitamos especialmente para acceder a la información, ¿no? Desde dónde, a través de qué canales, de qué tecnologías, ¿no? Son competencias que necesitamos también para analizar, ¿no? Esa información, bueno, quién la ha hecho y por qué, y quién la ha financiado, desde dónde se difunden, ¿no? También competencias para reflexionar, bueno, esto cómo impacta en mí, ¿no? Cómo esta información me produce recelo, me produce malestar, me produce, ¿no? Esa reflexión con uno mismo, yo digo siempre desde estar abiertos, ¿no? A querer ser permeabilizados, ¿no? Que a veces uno se pone su coraza y es bien difícil, porque no acudimos, ¿no? Solo queremos aquello, ¿no? Acudir a aquella información que va a estar en consonancia con lo que pensamos. Y de hecho, cuanto menos, es decir, cuando vemos un contenido que está muy en línea con lo que nosotros pensamos, sentimos, ¿no? Nos confiamos más y lo verificamos menos, ¿no? Es decir, el sesgo nos hace, pues bueno, pues confiarnos más de lo que coincide con nuestra mirada de ver el mundo.
Y también competencias, ¿no? De acceso, hemos dicho, de acceso, de análisis, de reflexión, de creación de contenidos, ¿no? Y de participación en esta sociedad de la información. Entonces, son competencias muy diversas y conocimientos, y se van adquiriendo conforme vamos teniendo esas experiencias con la tecnología, con aplicaciones, con temas, ¿no? Cada vez que hay un tema que nos pueda producir como más interés o más ruido, pues bueno, ¿no? Poder hacernos más preguntas. Y gran parte de la alfabetización, hay un manual muy bueno que si entre las personas que nos acompañan se dedican al ámbito educativo, de la UNESCO, ¿no? Que es todo un currículum para docentes, ¿no? Sobre cómo abordar la alfabetización mediática. Y si lo lees, todos son preguntas, ¿no? Hay unos contextos que tenemos que tener claros, ¿no? Y en el ámbito docente, ellos y ellas como docentes, pero al final se basa mucho en preguntarnos, ¿no? El cuestionarnos, el preguntarnos, el intentar averiguar. O sea que en esto de la alfabetización es muy bueno y muy interesante que nos hagamos preguntas, ¿no? Y que algunas irán teniendo respuesta en el momento y en otras las respuestas las tendremos nosotras, ¿no? Y nosotros, porque serán parte de nuestra reflexión sobre cómo percibimos, ¿no? Lo que los medios de comunicación nos muestran, porque al final lo que somos, ¿no? Y nuestro entorno, ¿no? Y el resto del mundo lo percibimos, lo interpretamos, lo decodificamos de los medios de comunicación, ¿no? Hablando de películas, libros, noticias, en ese sentido. Entonces es una combinación de competencias. Y como bien dices, lo de la pregunta me ha encantado porque tanto en la alfabetización mediática como en cualquier otra alfabetización, bueno, yo personalmente pienso que a los niños se les hacen muy pocas preguntas. Se les hacen muy pocas preguntas que tengan que responder. En la gran mayoría de las situaciones es como has dicho, pues te imparto información, filtro información, decido por ti qué es lo que vamos a consumir de información y qué no. Y esto cada vez es mucho más difícil. Antes era a ver, te puedo apagar la tele o te puedo decir levántate y haz una cosa mientras están los anuncios, para dar un ejemplo, porque aquí Sí, es donde sí. quiero empezar a dar un caso un poco más práctico, que luego creo que de alguna manera extraeré de aquí y lo dejaré allí como caso práctico, pero quiero si podemos centrarme un poquito en, por ejemplo, un medio que es el anuncio, ¿vale? El anuncio ya sea un anuncio en YouTube, en TikTok, en donde sea, ¿no? Pero un anuncio, o sea, que sale de una empresa, porque a nosotros esto nos preocupa un montón, cómo hablamos, con quién hablamos y no, de cierta manera no queremos llegar a los niños, ¿no? Pero ahora me estoy replanteando un poco de si voy a hablar con un niño o niña sobre esto, sobre el consumo responsable del objeto, por eso está mi empresa, estamos haciendo talleres, por eso nosotros explicamos a los niños lo que hacemos y queremos que los padres también lo hagan, pero al mismo tiempo también estaría muy bien, pues, hacerlo sobre la información, ¿no? Que no, también nosotros nos da un miedo, ¿no? Yo no quiero hablar con los niños, de hecho, no quiero ni que vean la caja de algo, porque quiero que exactamente vean el juguete, vean el objeto y de allí partir, o sea, partir de allí, ¿no? Pero es interesante, o sea, me está replanteando Sí. muchas maneras de cómo pensar en ello y las maneras en las que yo he hablado con mis hijos sobre el consumo responsable. No hemos hablado mucho de la información y me parece súper importante. Entonces, vamos a hacer este ejemplo práctico con los juguetes, claro. ¿Cómo Estás no? hablando con Claro. nosotros. Tú tienes un artículo maravilloso mientras creces que habla y yo puse como un enlace a un vídeo que habla de pues, la educación mediática y la importancia en los alimentos no saludables. De igual manera, me gustaría ahora contextualizarlo como a los juguetes, porque nosotros sí que sabemos que hay juguetes no saludables, pero y maneras de consumir juguetes no saludables y unas lo que los anuncios y con anuncios de verdad me refiero al término Sí. muy amplio, ¿no? De cómo es Publicidad, un sí. anuncio hoy en día, cómo ayudan a que nos crean esas necesidades. Luego dices, mi hijo no paraba de decirme que quiere esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, llega esto y pum, o sea, no sé ni lo que hacer con él, no sé por qué lo pedí, pero sé que lo tengo que tener
Y este tipo a nosotros nos preocupa mucho, así que me gustaría empezar un poquito con hablar, ¿qué necesitamos hacer? Por ejemplo, los anuncios de los juguetes. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en esta información? O sea, ¿cómo podemos entenderlo? Así como brevemente. Eso es. Pues Sí. mira, es un buen ejemplo y además yo creo que es sencillo, sencillo y muy, muy práctico porque estamos expuestos constantemente a publicidad, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ir viendo qué competencias. Ya verás que estas competencias las tenéis todas y todos. Es decir, que lo que no tenemos que pensar es que esto es algo que no nos toca y que requiere un máster y no, no, no. Estas competencias ya las tenéis. Al hablar de publicidad, es decir, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber qué es publicidad, ¿no? Necesitamos saber qué es el pago a un medio para difundir pues, un mensaje, un producto o un servicio, ¿no? Y la UNESCO lo simplifica muy bien, ¿no? Es muy clara diciendo, bueno, vamos a concretarlo en dos tipos de publicidad. La comercial, la que te intenta vender un servicio o un producto, y la de bien público, ¿no? De la que se hacen uso, pues bueno, el gobierno, los ministerios, muchas ONGs, es decir, ¿no? Un bien público. Pero en definitiva, ese concepto de publicidad, ¿no? Tenemos que saber ya que están pagando a unos medios para que se pueda difundir. Tenemos que pensar cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo, bueno, esos mensajes van a transmitir una información, pero el objetivo no se nos puede olvidar. El objetivo es que compremos ese producto, que contratemos ese servicio, que, bueno, que continuemos, que cumplamos con las normas que nos indican, que estemos informados sobre ciertas medidas, cambios, leyes. Es decir, hay un objetivo muy claro, ¿no? Otra cosa que tenemos que saber, ya sabemos lo que es, ya sabemos cuál es su objetivo, y otra cosa que vamos a ver es cómo logran ese objetivo. Y ahí es importante saber que la publicidad, ¿no? Se basa en persuadirnos, ¿no? En convencernos. Y lo hacen con unas estrategias, con unas técnicas, con unos trucos, como queramos llamarlos, que para mí a veces es arte lo que hacen. A mí me encanta la publicidad, me quedo ahí enganchada, pero sé que es publicidad, ¿no? Entonces, con esas técnicas lo que tratan es, bueno, pues demostrarnos esos productos y servicios de una manera atractiva, súper novedosa, creativa, y para ello pueden utilizar, en el caso de los juguetes, porque en este caso, si hablamos de juguetes, lo que va a querer el objetivo es que compremos el juguete. ¿Cómo lo logra? Pues haciendo, bueno, vinculando el juguete con la magia, haciéndonos sentir y transmitiéndonos que a veces confundiéndonos incluso sobre las posibilidades reales de ese juguete, dándole animación, que luego dices, pero si yo con este juguete no puedo hacer lo que vi en el anuncio, ¿no? También utilizando personajes como en la comida, ¿no? Que saben los anunciantes que gustan y a los que siguen niños y niñas. Lo hacen, pues de alguna manera, transmitiéndonos despertándonos, ¿no? Ese deseo en tenerlo, en ser diferentes o en ser únicos o en ser parte de un grupo, de una tribu, ¿no? Pues de alguna manera no difiere tanto de la publicidad que se hace a los adultos. Es decir, que en ese sentido esas técnicas, lo que pasa que en el ámbito de la publicidad, ¿no? Que va dirigida a públicos infantiles, tienen muy en cuenta, bueno, cuanto más repitan el mensaje, ¿no? Más posibilidades tienen de verlo y de que lo pidan y que lo pidan, ¿no? Como tú dices, y venga a pedirlo, y venga a pedirlo. Bueno, es que lo han visto. Perdona, es que hoy en día hasta las películas que vemos Uh-huh. en el cine son publicidad para los productos, que tampoco nos damos cuenta de que la gran parte del dinero que generan todas estas películas animadas hoy en día no es porque vamos al cine, es que ya ni siquiera vamos al cine, ahora es un anuncio alargadísimo. Hombre, también tiene su contenido y su arte, Sí. obviamente no lo voy a quitar, pero sí que se ha convertido en un anuncio muy largo de productos. Es increíble la cantidad de productos que salen Sí, de y esta... eso es, ahí has adelantado otro punto, ¿no? Sí, Vale, cómo logran persuadirnos y cómo y a través de qué medios, ¿no? Lo difunden. Es decir, antes tú lo has dicho, ¿no? En los 80 sabíamos nuestro horario infantil, ahí ¿no? Nos ponían en esa franja anuncios bueno, hasta podía ser más fácil identificarlo, ¿no? Ahora viene de todas las plataformas, en todos los formatos y también
¿no? Con sutilezas que no son tan fáciles a veces de darse cuenta y sobre todo quizá cuando niños y niñas están conectados, viendo diferentes plataformas en Internet, ¿no? O contenidos de dibujos. Entonces, ahí tenemos influenciadores e influenciadoras que nos venden, ¿no? Nos hablan de las bondades de algunos productos, hasta niños y niñas que también, ¿no? Sí. Nos tratan de, bueno, pues de contar, pero eso también es una influencia para niños y niñas, ¿no? Y también en películas, se nos cuelan, en series, ¿no? Publicidad. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría remarcar dos cosas, ¿no? Que sí hay un código de autorregulación de la publicidad de juguetes, lo hay, y muchas de estas cosas que estamos mencionando se recomiendan no utilizarlas, ¿no? Para no llevar a confusión y utilizar técnicas engañosas, ¿no? Y también hay un código más que de regulación, de consejos sobre el uso de influencers en la publicidad, ¿no? Luego, si quieres, ya los facilitamos para que la gente sepa. Es decir, que si hay una cierta regulación que no se cumple en su totalidad y solo tenemos que ver las campañas de Navidades, ¿no? Y que es necesario que seamos conscientes, ¿no? Entonces, sabemos que la publicidad, sabemos cuál es su objetivo, persuadirnos y comprar juguetes, sabemos cómo lo logran, sabemos a través de qué plataformas, que es desde todos los espacios, y también tenemos que tener muy en cuenta qué impactos negativos, y que conste que la publicidad para mí es interesante, es atractiva, ¿no? Es algo que puede gustar ver. Es necesaria también para las Sí, empresas de alguna manera, ¿no? sí, De alguna sí, manera hay que publicitarse, ¿no? eso es, y para nosotros también ¿no? Nos podemos permitir, si decidimos, pagar publicidad en Google, en Ads, en Instagram, es decir, que podemos recurrir a ella. Y entonces, pero también hay que ser bien conscientes de qué impactos negativos, ¿no? En este sentido, hay como dos, tres bien claros, ¿no? Que es donde tenemos que estar también atentas, el que es en el sentido de, bueno, cómo van generando también estereotipos, ¿no? Y roles de género, y en los juguetes es clarísimo, se está cambiando mucho, pero cada año se sigue insistiendo en estas campañas de Navidad que el 40%, el 37% de los anuncios siguen o sea, estereotipando, ¿no? O definiendo que ciertos juguetes son para niños o niñas, ¿no? Con los colores, con los roles que Colecciones, es terrible. desempeñan, con los Necesitas 36 empaques. de esto. Es Sí, como, sí, sí. no sé, bebés, no sé, yo ya sé como montones, ya tengo un listado. Es como necesitas tener 30 y pico de este. No Sí. sé por qué. Ahí está el consumo, ¿no? El consumo, bueno, Exacto. consume hasta morir. Entonces, en este Sí. sentido, bueno, no solo por dinero, sino por sostenibilidad, pues ese impacto, ¿no? De consumir. Entonces, como estamos todos y todas tan expuestos a la publicidad, ¿no? Eh, lo que pretende la alfabetización, en este caso alfabetización publicitaria, si lo especificamos, es que si vamos a ser consumidores, porque lo somos, yo creo que fue el año pasado, o en 2020, 2021, es que estamos en el 22, a veces se me olvida, un estudio calculaba que de cada hora que niños y niñas consumen en las redes, 15 minutos, ¿no? Lo consumían de publicidad. Es decir, 15, una cuarta parte, no es poco, ¿no? No. Filtrada, no filtrada, con mensajes que podemos ser más o menos conscientes, ¿no? Entonces, la publicidad se tiene que diferenciar de otros contenidos, ¿no? Y por eso cada vez que, no sé, en la tele, un periodista, una periodista, ¿no? Pasa de informar a publicitar algo, ¿no? Se tiene que identificar. Pero sí hay formas cada vez más sutiles y las que también se tratan de regular, ¿no? En este sentido. Hay una que me di cuenta en mi familia, que no sé si lo llamarías medios, pero nosotros hacemos cierta filtración, o sea, filtramos, o sea, esto no lo podemos ver, esto no lo vamos a ver, tal, no sé qué, que estás mirando, vamos a hablar del dibujo que estás mirando y tal, pero te das cuenta de que una manera de publicidad, y yo imagino que lo harán, yo no sé, o tendrá un arte impresionante, yo lo desconozco, nosotros aquí la única publicidad que hacemos es pues hablar de lo que, o sea, no nos hemos metido en ese arte, y no vamos a hacerlo nunca hacia los niños porque es una responsabilidad impresionante, es enorme. Yo creo que la única publicidad realmente que debería estar dirigida a ellos es la publicidad pues de información, ¿no?
de hacerles conocer las cosas, ¿no? Es como entender y llamándolo publicidad por decir algo. Pero publicidad de productos creo que es una responsabilidad demasiado grande a la que no estamos preparados para... No deberíamos. Yo soy muy así, que yo creo que corta completamente, no debería de estar, pero bueno, está, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir? Sí, yo lo llamo un medio de comunicación porque es como, hay, pues, tienen maneras de llegar a los niños de tal manera de convencer a tu amigo o tu amiga, al amigo o el amigo de tu hijo, que viene mi hijo con una gran necesidad de un juguete de Spiderman, pero una necesidad, ¿eh? Estamos hablando de, tú no me puedes quitar esto, y es como, ¿dónde lo has visto? O sea, tú realmente no has visto ni una película, ni un dibujo, todavía no le conoces como personaje, pero tienes una necesidad desde tu alma y tu ser, que es una necesidad que le ha creado otro niño que ha visto y se ha empapado de esto. Y es brutal la manera en que lo hacen, porque tú dices, jolín, a veces es difícil hasta explicar a un amigo o una amiga una cosa que te gusta, un servicio que te gusta como adulto. Entonces, ¿cómo estos niños tienen ese poder de generar esa necesidad en otros? Es decir, no sé, es una frase como tú solo tienes 6 bebés llorones, pues yo tengo 9. A ver lo que vas a hacer en casa. A ver estas navidades que te va a caer, porque es, ¿sabes? Y es como, a mí me parece impresionante, ¿no? Y creo que es como otro medio, es como el boca a boca, ¿no? Pero Sí, sí. un boca a boca muy potente y, bueno, preocupante porque sí, porque a lo mejor muchos de nosotros se nos olvida decir que tu amigo o tu amiga puede tener esa necesidad, pero tú todavía no te has planteado el por qué la tienes tú. Y es muy difícil decirse a un niño de 4 años, ¿tú por qué tienes esa necesidad, hijo? Sí, sí. Que sí, porque lo quiero. Pues, sí. Entonces, me parece fascinante porque es como que ha llegado hasta... Y para mí eso es un impacto negativo en realidad, el llegar a empapar tanto a un niño que sea un portavoz, pero un portavoz tan fuerte para una cosa bueno, Pero todos esos elementos, es decir, y lejos de... sí, Porque al final va con el... de manera progresiva, ¿no? Pues vamos despertando pues esas preguntas, ¿no? Se van despertando y esos cuestionamientos. Pero pues inicialmente quizá lo que tenemos es que estar ahí y lanzárselas, ¿no? Decir, ah, de verdad. ¿Y tú crees que sí, serías más feliz con ese juguete? Ah, bueno, pues si alguna vez cae, pues ya lo vamos a ver, si se te hace... No sé, me refiero a que es natural, es vivir, ¿no? Y igual sí, que estar... o sea, no podemos pretender envolver a nuestros hijos y hijas en una burbuja, ¿no? sí, Porque esto es vivir, esto relacionarnos, esto nos construye, ¿no? Y por eso es tan importante saber qué nos construye, ¿no? Para ser capaces, ¿no? De cambiar de opinión, de reflexionar, de a partir de nuestras inquietudes e intereses averiguar e informarnos. Entonces, a lo que voy, Nadine, es que eso va a ser normal y va a ser así en todas las etapas de la vida. sí, Lo que desde mientras creces, para nosotros es importante es que ellos y ellas vayan teniendo esas herramientas, ¿no? De manera progresiva, las que sepan que están ahí. Es decir, yo a mi hija le hablo de la publicidad, le hablo de la información y eso no significa que no vaya a querer algo, ¿no? claro. No significa que no, pero siento que es algo, un mensaje que se le va calando, ¿no? Ahora me tiene frita cada vez que veo un anuncio, eso es publicidad, mamá. Sí, Y nos engañan. Yo digo, bueno, tampoco te engañan, hija, no es que te engañen. Lo que están haciendo es intentar que tú te convenzcas, ¿no? Yo le hago de todo lo que veo. Mira, una colonia. Mira qué chico han puesto ahí para sí, que vendan esa colonia, ¿no? Pues vamos generando conversación, pero desde lo más honesto, desde lo más campechano, sin... Porque es que, claro, mira, cuando recurro a fuentes de expertos, ¿no? De Common Sense Media, de Media Smart, de Canadá, de fuentes europeas, bueno, un montón de fuentes, ¿no? sí, También te hablan de que, claro, el tema de la publicidad, pues todavía hay que ser más delicados, ¿no? Con respecto a niños y niñas porque es más difícil que sepan si están intentando venderles algo o si todo es entretenimiento y no pueden diferenciar esos mensajes. Pero te digo, Nadine,
Yo a mi hija le trato de vender la moto, de hacer mi anuncio de publicidad con un cuento que a mí me interesa, que creo que le va a ayudar a... Y ella lo capta. O sea, ella sabe que le estoy vendiendo algo. Quiero decir, que yo no sé si ese rango de 6 a 7, de 6, 7, 8, eso no es, pero conforme ellos sí van sintiendo, ¿no? Cuando poquito a poquito. Es verdad que con todas las estrategias, trucos y técnicas, ¿no? Tan atractivas, visuales y todo, se camufla mucho. Pero a lo que voy, el sentir que lo que vamos construyendo y compartiendo, ¿no? Pues es parte de su ser y entonces, bueno, tendrán lo que le dice su amigo, porque se lo tiene que decir, porque eso es parte de ser amigos, y lo que vais diciendo en casa, lo que va viendo él, lo que poco a poco va pensando. Entonces, verás que esto de a poquito cala. Sí, me recuerda un poquito a mi hijo y ahora su obsesión con el plástico. El plástico es malo, no quiero que se me acerque. Mami, ¿por qué tenemos esto de plástico? Y ahora intentando explicarle de que cuando es un plástico bueno y lo necesita, hay productos que solo se pueden hacer de plástico, pero vamos a intentar que dure un montón, tanto que va a merecer la pena, porque es que no te puedes escapar del plástico. Y él como, me lo quitas de aquí, ¿por qué me lo has puesto? ¿Por qué lo tenemos? ¿No? Y me hizo gracia porque lo mismo con la publicidad, esto no Sí, lo sí. puedo ver y esto... Nos quieren engañar, nos Y, mienten. Digo, bueno, hija, yo digo, me he pasado yo diciéndole. quiero, de hecho, justo te iba a preguntar, porque quiero como terminar un poquito esto, hablando de, pues, ¿qué haces tú en casa? Tengo una curiosidad inmensa de qué haces tú en casa con Clara, ¿no? Con tu pequeña, que tiene 5 años, tiene ahora, ¿verdad? Acabo de cumplir 5, sí. Exacto. Quiero que nos des los apuntes tú, desde tu punto de vista de madre. No estamos hablando ni de currículum, ni de ser una profe, una experta, una periodista que le importa esto y es una madre. Entonces, ¿qué 4, 5, 6 así puntos, acciones, con ejemplo, sin ejemplo, como quieras, nos puedes decir a nosotros para que Ilex al día de mañana yo me lance a un proyecto en casa de educación mediática, ¿no? O por lo menos empezarlo, ¿no? Que así, si lo puedes compartir con nosotros estaría genial. Sí, en el ámbito general, pues mira, desde mi punto de vista, empezar desde pequeños, ¿no? Empezar desde pequeños y desde la cotidianidad de la vida en familia, ¿no? Que nos permite hablar de un montón de temas, ¿no? Que nos permite poner sobre la mesa temas de actualidad que nos afectan y que afectan a niños y niñas. Es decir, que para mí es importante considerar a niños y niñas, es decir, no ciudadanos del futuro como se tiende, hoy en presente, es decir, son están en el estado tan ideal, ¿no? Yo diría que más, ¿no? que en un estado adulto, es decir, el ser niño y niña es un estado ya de respeto, ¿no? Desde una sabiduría y conocimiento que hay que respetar y en la que nos vamos abriendo poquito a poquito y conociendo. Entonces, yo en casa con Clara aprendo mucho, os lo aseguro, y cada vez que trato de ir con pautas, pues me las derriba porque digo, esto no va. Entonces, que lo que hagáis, que sea honesto, ¿no? Que no pretendáis que sean unos comentaristas de, yo qué sé, del orden mundial, de un medio, un canal. No, no. Que sea honesto lo que conversemos. Si en la familia hay hábitos informativos, ¿no? Pues que se mantengan, que también niños y niñas vean que en nuestra familia nos interesamos, ¿no? por lo que está ocurriendo y eso cómo lo percibimos, cómo podemos tener discrepancias. Entonces, hablar desde pequeños, ir señalándoles, pues mira, esto es publicidad, o abordamos temas. Hay veces ellos preguntan, otras veces no preguntan, otras veces quieren hablar de sus películas, otras veces esto nos pasa, sacamos un tema en la mesa y Clara, ¿yo puedo hacer preguntas? Sí, sí, y te preguntan de la película que ha visto, de un capítulo que ha visto, es decir, pues tampoco vamos a forzar, o sea, tampoco porque tengamos, es decir, son competencias que se van a ir desarrollando, no tenemos que meterlas ahí a cajón, ¿no? Van a ir surgiendo y de manera natural. Entonces, ser muy coherentes con nuestra manera, ¿no? de abordar la información, ¿no? Sobre la mesa, en la familia, empezar desde pequeños a introducirlos, hacerles preguntas. Para mí hacerles preguntas es clave, ¿no?
Pero no preguntas académicas, sino, ay, ¿tú cómo te sientes? ¿Y eso que ves, qué te parece? Y, ala, yo creo que ahí en esa información de dibujos, pero eso también significan los contenidos, sentarnos con ellos a ver esos dibujos y si nos surgen preguntas, hacerlas. Uy, qué mal ese personaje no me gusta, ¿por qué será? Uf, no me siento... Ser nosotros mismos, ¿no? Con ellos y que ellos vayan sintiendo y ellas que hablar sobre lo que vemos, sobre lo que oímos, sobre lo que nos llega, sobre lo que nos cuentan, pues implica hacerse preguntas en este sentido. Y bueno, pues en el tema de la publicidad, jugar a identificar, por ejemplo, ¿no? Esa publicidad, jugar a que ellos también, algo que les guste mucho, pues puedan construir, ¿no? su propio anuncio para que empiecen a ser ya críticos. Sí. Y la publicidad es algo muy sencillo y que nos va a ayudar mucho a ir instalando ese pensamiento crítico a la hora también de consumir noticias y consumir información, ¿no? Y tratar de, bueno, no dejarnos manipular, porque no solo la publicidad trata de persuadirnos, hay muchas informaciones que de alguna manera también, ¿no? Buscan esa manipulación, al final es generar opinión pública. Entonces, hacernos preguntas y esas preguntas que surjan, ¿no? Escucharlas con honestidad, compartir, ¿no? Lo que también sentimos y lo que esas informaciones nos despiertan en nosotros y conversar y dialogar, de verdad, conversar y dialogar. Y las familias en ese sentido, desde nuestro punto de vista, desde mientras creces, ¿no? Es necesario que sepan del mundo, de lo que está ocurriendo, ¿no? Es necesario que sepan que hay una guerra. Pues desde nuestro punto de vista sí, pero no tenemos que darles un desglose de todos los elementos, todos los motivos, a veces ni nosotros nos entendemos y lo sabemos, ¿no? Pero también en función de la inquietud. Si ese niño a esa niña no le inquieta el tema, ¿por qué vamos? Es decir, ya le va a quedar tiempo, ¿no? Pero bueno, en los colegios también nos parece que sería fundamental que estos temas, ¿no? Se abordaran, no solo por conocer más de las guerras, sino, bueno, cómo mantener y construir la paz, ¿no? Hay muchos elementos y enfoques desde el que mirarlo. Pero para nosotros las claves es, desde pequeños, ¿no? Conversar, dialogar, eh, aprovechar los espacios que estamos ante pantallas, ¿no? Para compartir, para hacer preguntas, para conectar, para señalar si identificamos que hay algún estereotipo que tiene alguna repercusión en la población a la que representan, ¿no? La pueden dañar, pero también nos muestran a nosotros y a nosotras una forma de mirar hacia esa población y nos están condicionando. Entonces, ahí que sea honesto lo que hagamos, que sea honesto, que nuestras dudas también digamos, ay, pues no sé este tema que me preguntas, vamos a averiguarlo juntos. ¿No? Por ejemplo, Clara, ¿cómo hacemos nosotros? Pues no nos los proponemos de una manera específica, surge y teniendo presentes que Clara tiene derecho a acceder a información y teniendo presentes que hay que conocer ciertas bueno, potencialidades, pero también riesgos, ¿no? de las tecnologías, pues acompañarla en el cole, un ejemplo, ¿no? Con 5 años ya le mandan trabajos, trabajan por proyectos y piden buscar información. Ahora están viendo el espacio, ¿no? Entonces me dice, mami, tenemos que buscar información. ¿A quién le tocó? A Pedro Duque, ¿no? Pues bueno, pues entonces, pues vamos a ver, para que ella descubra, vamos a meternos en internet y entonces aprovecho eso para decir, mira, este ordenador, porque no tenemos tele, este ordenador desde el que tú ves los dibujos, también sirve para esto, ¿no? No solo para escribir, le vamos hablando de todas las posibilidades, ¿no? Entonces nosotros vamos a entrar ahora en una red donde hay mucha información, ¿no? Pero tenemos que saber cuál es verdad. ¿Y cómo sabemos cuál es verdad? Bueno, pues poco a poco irás viendo quién habla, ¿no? Si es experto o experta en lo que habla, si es un medio que tiene mucha trayectoria, pero también qué tipo de medio es. Entonces, aprovechamos esos espacios para ir, ¿no? Ir compartiendo eso que a nosotros nos ha servido o que estamos aprendiendo y nos sirve. Entonces, bueno, no podemos pasar de 0 a 100, esto es progresivo, No, pero es es una manera también que desde la familia, Nadine, para nosotros es clave la familia como estos espacios, una oportunidad, ¿no? Para abordar, ¿no? Pues cómo somos, cómo es nuestro entorno y cómo es el mundo en el que vivimos desde una mirada de tolerancia, de respeto, de escucha, y eso se tiene que aplicar sin duda a nuestros hijos y a nuestras hijas. sí, me parece estupendo desde el juego, ¿no? Que has mencionado jugar
a cómo, ¿esto qué es? ¿Esto es un anuncio? Oye, ¿y esto? O incluso un Ujú. juego que hacíamos de pequeñas, me acuerdo yo de, bueno, que hacíamos, no sé si se hacía en general, pero alguien me lo propuso y era lo de mirar cuántos productos están en una película Ah, mira. de lo que tú usas, ¿no? Ujú. Es como, y antes se hacía, no sé si antes se hacía más o yo ya soy inmune, a ver si Coca-Cola está atrás, si alguien ha comprado un Burger King, si está Por utilizando un Apple, ejemplo. por Ujú. ejemplo. Ese es un juego también que hacíamos, ¿no? Y es un juego también interesante que lo vean. O sea, la manera así de hacerlo como una especie de encontremos a Wally, ¿no? Pero Ujú. encontremos el anuncio, está muy guay. También me ha gustado mucho lo de los estereotipos publicitarios. Creo que habrá información. De hecho, cuando terminemos aquí, tú me has mandado un artículo extenso y estupendo que voy a descuartizar para crear Qué un bien. kit así que se pueda utilizar, ¿no? Tanto en el cole como en casa, o sea, repartirlo a todo el que lo quiera, ¿no? Um, también, pues eso, los estereotipos publicitarios. Yo creo que existe mucha información que puedan ver y conocer qué son esos pequeños estereotipos. Y también desde el juego se pueden hacer. Yo soy Ujú. diseñadora y conozco ya una Ajá. gran parte de ellos. He trabajado con agencias de publicidad un montón en la Uy, parte de... qué Entonces, mejor que tú. estereotipos, ¿qué son las claves? Ahora, si se hacen bien o se hacen mal, no nos importa, ¿no? Pero es entender dónde están y lo Ujú. de crear su propio anuncio. Y es que a mí se me está revolviendo algo. Te voy a poner a trabajar porque nuestro taller de juego nos encanta tanto para entender lo que es el consumo circular, que me parece que un taller de creación de anuncios ya va siendo hora de diseñar alguno y hacerlo porque eh, eh, para nosotros los niños, ese clic que hacen cuando averiguan algo ellos mismos, que parece que no les estás ayudando, tú les has marcado todo, pero ellos hacen ese brillo en sus ojos de que, "Ah, pues yo lo acabo de averiguar solitos, Sí, totalmente solito, les ¿no? encanta, sí, Les sí. encanta y lo hacen, o sea, averiguan cosas de una manera estupenda. Entonces, lo de crear un anuncio me ha parecido genial, porque es como, oye, ¿cómo le venderías a tu hermano Tu este juguete, anuncio? tu juguete favorito, no lo va a querer vender, pero no, No, las no, no, bonanzas, sí, pero le las venderías la idea. Es bonanzas. como, y yo lo veo con mi hija, ¿eh? Lo veo que utiliza esas herramientas de su hermano pequeño, que es como un sitio, que es otra cosa, los medios tienen ese poder, ese Sí. conocimiento y van dándoselo a alguien que conoce menos. Entonces, yo lo veo como un poco elevarles un poco y ponerles más igualados, ¿no? Siempre van a tener más porque ellos es su trabajo verlo y tal, pero ponerles en un sitio de igualdad. Y a veces me animo a decirle a mi hijo, explicarle de que lo que te acaba de hacer tu hermana es venderte un dibujo que tú no quieres ver o venderte un juego que tú no, y es lo que dicen, me está mandando. Pero venden los niños, o sea, los niños tienen Sí. unos poderes de persuasión que tú dices, Muy, sí, sí, madre sí. mía, Que madre mía. ya los quisiera yo como madre. Sí, sí, no, Es no, como, no. y tú sabes, y si podemos, y tal, y entonces estaría muy bien hacer esto y decir, tú sabes que esto te lo están haciendo a ti, Ujú. te lo hacen, intentan hacértelo en la publicidad, Sí, entonces, ¿cómo sí, crearías pero uno? señalárselo desde un punto de qué es la estrategia que se utiliza, porque es la Claro, es manera de que como, prestemos atención, de que queramos, el objetivo al final es ayudarles ¿no? esos anunciantes a que ese servicio o ese consumo. Pero hay una cosa que también me gustaría señalar, que esos estereotipos y esos sesgos y esas ausencias de ciertas representaciones también se dan en las noticias, ¿eh? Es decir, que en ese sentido, cuando hablamos de información, también, ¿no? Se caen a veces bueno, pues en una baja representación, ¿no? de cierta población, o mm, es decir, en ese sentido, cuando vemos una noticia, bueno, ¿quién falta aquí, no? A mí me hubiera gustado escuchar a alguien que, si hablamos es que hay tantas, ¿no? Pero es decir, que los que la diversidad, ¿no? que representa, en este caso, ¿no? a este país, a las ciudades, a lo mm, local, ¿no? Pues que también esté representada. claro, Entonces, es el estereotipos, los sesgos, quién se aparece, quién no, por qué intencionalidad. es de por vida esto, ¿eh? Este Sí, sí, trabajo sí, sí, es de por sí, vida sí. ir cogiendo cachitos, ¿no? Hoy, Cachito. hoy abrimos este tema y veremos qué tal, pero también Sí,
exactamente Pero se por eso. repite, ¿eh? Vais a ver, es decir, al final hay preguntas que se repiten bueno, ¿quién ha creado esto y a quién va dirigido? ¿No? Preguntas en torno a eso, preguntas al mensaje, ¿vale? ¿Qué nos dice? ¿Pero qué no nos dice? ¿No? Y también preguntas en cuanto a a la representación, ¿no? Y a la realidad. ¿En qué contexto nos lo dicen? ¿No? ¿Por qué? ¿Esto coincide con algo más que ya se viene dando y es decir, que en esos tres grupos, ¿no? Esas preguntas en cuanto a autoría y audiencia, en cuanto al mensaje y al contenido y en cuanto a la representatividad y la realidad, ¿no? Nos van a servir de verdad para casi todos los contenidos y medios y Aunque tecnologías. Lo que pasa que las tecnologías, pues media, pues esas habilidades, conocer un programa y entrar, ¿no? En una plataforma. Pero sí, había, es apasionante, de verdad, es sí, apasionante y para los chavales, ellos son conscientes de la importancia también de ir viendo. Mira, estamos entrevistando también, ¿no? A chicos que han tenido experiencias con alfabetización mediática y en jornadas de Internet segura que hemos estado siguiendo. Y me sorprendía mucho escuchar a los niños y las niñas, o chavales ya, ¿no? Ellos ya adolescentes, ¿no? Donde al final siempre tendían a apelar al papel de padres y madres, ¿no? A veces que uno cree que tiene que estar no alejado, bueno, pues que sepamos que también nos piden que estemos ahí, ¿no? Que también nos sí. piden, no desde el control y la desconfianza, sino desde la guía y la ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad única y además de aprender y de disfrutar, porque la comunicación, o sea, la información, los medios, también son un espacio, ¿no? De comunicación, de relacionarnos, de aprendizaje, Sí, aportan un sí. montón de... Y se me ocurren mil maneras, o sea, de hacerlo. No hace falta ni siquiera, si uno no quiere todavía exponer a sus hijos a un anuncio y tal, se puede empezar por algo tan básico como decir, te ha dicho esto el profe y yo pienso lo contrario. ¿Qué hacemos aquí? O sea, Ujú, ¿qué pensamiento me ha sucedido a veces? Y también la inversa, ¿no? De decir, me pregunta algo mi hija y digo, ¿sabes qué, cariño? Hay una manera, yo puedo ir y encontrar esta información y dártela, pero yo creo que tu profesor es una fuente más interesante para esto, ¿sabes? Y es como decir, me costó, porque digo, a ver, ¿qué digo? Pregúntaselo a ujú. esta persona. Sin embargo, otras cosas que van relacionadas más a lo mejor a tu propia cultura y casa y tal, es decir, muy bien, te ha dicho algo muy interesante, lo que pasa es que yo tengo esta también, esta opinión, ¿no? Y me pasó en muchas cosas como los reyes, Ujú. que tú tienes reyes, tú en casa crees en los reyes, no crees en los reyes, qué tipo de, a quién tenemos que escuchar, tú tienes que aportar esa, me costó porque mi hija pues ya lo ha asumido y lo tiene, pero me costó mucho decirle, esta información no, o sea, me pasó, que dije, no te corresponde a ti informar a tus amigos sobre ella. Ujú, ¿Por qué? Pues porque muchas familias me lo preguntaron, me dijeron, por favor, no. Entonces, hay ujú. como cosas que ahora que me estás abriendo de que uno está hablando de los medios, pero en realidad es de la información, ¿no? Lo que, sí, y lo y que hay que tenemos pensar, también sí, que tener en cuenta es que antes es verdad que el entorno familiar, el entorno cercano, tenía quizá un mayor peso a la hora, ¿no? De esa transmisión de información, de conocimientos, de comunicación, pero eso es muy amplio ahora, viene desde muchas fuentes esa construcción, ¿no? De ideas, desde pensamientos, de ideologías, de valores, es decir, no somos la única fuente el colegio y la familia, ahora no. es muy amplia. Entonces, en ese sentido, tenemos que partir de cómo podemos contribuir, bueno, pues ayudándoles, ¿no? En ese pensamiento crítico, de hacerse preguntas, de dar validez, por supuesto, a fuentes que para esas personas tienen validez, pero también de ir, que vayan sintiendo que va con ellos y con ellas, ¿no? Que La no les pueda... responsabilidad era lo que le estaba Sí. diciendo yo, que tienes que pensártelo muy bien. Tú que vas a compartir con alguien, ¿le puedes dañar con esta información? ¿Estás preparada para contarles esta información o no? Tanto a ellos Ujú. como a su hermano pequeño, es como tú, porque es muy importante no Sí, solo entenderla, sino saber cómo impartirla. Yo creo que están sí, preparados para todos los aspectos. Por eso digo lo de sí, crear sí, un anuncio y, y sí, investigar un anuncio, creo que las dos son igualmente importantes e sí. interesantes.
Y lo Sí, mismo con sí. un artículo, ¿eh? Con un artículo, como tú dices, en las noticias. Vamos a leerlo. Sí. ¿Por qué crees que están hablando de esto? Ujú. ¿Por qué ahora se habla, me pregunto a mi hermana, mi hija, ¿por qué se está hablando de Ucrania mucho? Digo, Mira. pues eso, porque están en guerra y tal, y dice, y se puso a pensar y me dice, ¿y hay más guerras? Digo yo, sí, hay más guerras, a nivel mundial hay muchas más guerras. Lo que pasa que a veces una guerra pues está en la actualidad porque es nueva, porque hay tiempo para actuar, porque la gente, no sé, vamos, que tú empiezas Sí. a... Y, Sí, pero hay es buenísimo. informaciones, sí, sí, y hay informaciones, ahí sí que es cierto que siempre te apelan un poco que es decir, que también tenemos que tener como una atención, ¿no? En qué y cómo lo contamos, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, con Ucrania, pero con cualquier tema, ¿no? Sí, Es decir, la exposición, ¿no? Exagerada o sobre, ¿no? De imágenes duras, crueles, bueno, pues puede sí, tener sí. un impacto. Entonces, es decir, a veces es evitar ciertas cosas, pero en cualquier caso siempre es buen momento y oportuno, ¿no? Para que esas cosas que salgan incluso muy duras, hay gente que me dice, es que mira, el telediario yo prefiero no, porque hay una imagen, hay cada imagen que no puedes controlar. Bueno, pues es oportunidad para hablar de muchas cosas, ¿no? Y dar la vuelta y para también mostrar que el mundo de los adultos, ¿no? Y eso lo decía en un artículo en El País, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero que tiene una mirada que sigo mucho y que tú me recomendaste, ¿no? Del adultocentrismo, bueno, pues para también Sí, evidenciar que el mundo de los adultos no es ese mundo y estado perfecto al que un niño tiene que llegar, que también en este mundo adulto ocurren, ¿no? Guerras, no sabemos resolver conflictos y perjudican, ¿no? A muchos niños. Pero quiero decir que tampoco es ahora sobre informarles, ¿no? Sino, mm, bueno, estar atentos también a qué les inquieta, estar atentos a si eso les revuelve demasiado y ahí sí, acompañarles y tratar de calmar, llevarles también a la acción. Bueno, pues si los niños necesitan saber, ¿no? Y sentir sí. que pueden hacer algo, pues ahí sí vemos iniciativas en las que podemos sumarnos para sentir que estamos colaborando y apoyando, pues hacerlo con ellos y con ellas, ¿no? Es decir, que no es que tenga que haber una obligatoriedad en nada, ¿no? Sino estar atentos a cuáles son esas inquietudes en ellos y en ellas, ¿no? Y acompañarles bueno, sin Sí, sobresaturarles tampoco, un poco que vayan fluyendo, ¿no? Y en los temas que ellos y ellas les interesen. es un tema súper, súper amplio y por eso también yo cuando me contaste sobre Mientras creces como que me emocioné un montón porque era como, pues eso, no solo una herramienta para nosotros los padres, pero sino para ellos, para absorber Uh -huh. ciertos temas alrededor nuestra sin que sea simplemente porque me lo ha dicho mamá o el profe y que no Uh -huh. pueda acceder a ser crítico, ¿no? Falta, yo creo que falta muchísimo contenido. Yo no sé por qué no hay un telediario para los niños todos los días, igual que hay un telediario para nosotros. Sí, No en lo acabo algunas, de por ejemplo, entender. En Cataluña sí lo hay, Lo hay, ¿no? lo tienen, ¿no? Sí, bueno, El Infocam, pero sí, no sí, es lo general y no por es eso, lo sí, común, sí. ¿no? Y es como que no tiene por qué ser solamente a la hora de leer, ¿no? Uh -huh. Creo que, bueno, es un tema súper grande, podemos hablar de cómo infantilizan las cosas y cómo todo esto, pero esto ya es como otro tema. Uh -huh. Pero bueno, que está muy bien. Tú me mandaste un montón de recursos, de uno de ellos has hablado del UNESCO, Uh y -huh. yo creo que la mejor manera aquí será que yo voy a poner en nuestro perfil y luego lo compartiré contigo que lo puedas poner en el tuyo y el que quiera que me mande un mensaje, igualmente vamos a difundir esto porque hay muchos recursos que nos has dado y como digo, el kit que quiero crear con tu Uh -huh. contenido, que me parece fabuloso como punto de partida, ¿no? Y punto de que nos recuerde un poquito, pues, temas súper importantes. Y nada, yo estoy súper encantada de haber tenido este directo contigo y de tener Y yo, información con la que empaparme y compartir. Y también tenemos un enlace también en nuestro perfil para los que están aquí, que son seguidores nuestros y a lo mejor quizás no tuyos todavía, donde pueden acceder a pues, el último artículo, que es el de la alfabetización, uh -huh. del que habla. Si hay un vídeo estupendo que lo tenéis que ver, que a mí me encantó y se lo he enseñado a mi hija Qué hace bien. meses ya, sobre los alimentos. Justo lo que hablamos de los juguetes hoy,
tú lo enfocaste a los alimentos no saludables y es una cosa que me ha pasado 100.000 millones de veces. Quiero estos cereales sí. porque está Iron Man o Sí, Spider-Man. y ahí ya entra ya el gobierno a mediar y a regular y a limitar, ¿no? Esa regulación Claro, implica una limitación y que los anunciantes de alimentos no saludables no van a poder dirigirse a la infancia en horarios de infancia, utilizando, ¿no?, ciertos contenidos, los empaques. cereales que están Sí. a 1,10 m. Sí, el tema de influenciadores también, lo último que salió es que los Los, influenciadores también no van a poder anunciar bebidas no saludables, los influencers, sí. perdón. Lo de Sí, los sí. influencers es un tema totalmente, yo creo que quiero abordarlo muy pronto y se tiene que abordar mucho con los niños. Yo creo que hoy en día, incluso más que un anuncio televisivo, tenemos que desde muy pequeños tienen que entender eso. Es un tema como que merece solamente, vamos, sesiones sobre ello. Y yo creo, y me gustaría pedir a las aulas de hablar de qué es un influenciador. Esta Ujú. persona qué intenta hacer y por qué lo hace, ¿no? Porque creo que los niños pues lo ven como, oye, es un consejo de una Sí, persona. pero hay buenos influenciadores, ¿eh? Claro, Hay, claro que hay muy sí, buenos por influenciadores. supuesto, y es una muy buena manera también de conocer un servicio, un producto. Para nada no quita una persona que te informa Sí, bien, en general, tú la sigues, te informa bien y te está informando de un producto o un servicio, también lo tienes que coger y ser ujú. crítico de lo que te está Sí, informando eso siempre. es. Pero hay cantidad de influencers muy, muy, muy positivos y yo creo que es una otra manera de pues Sí, ampliar tu círculo, ¿no? Si sí, alrededor sí. tuya no te están dando, no son como tú, que digamos, a lo mejor tú eres una persona muy residuo cero y alrededor tuya nadie lo es, ese apoyo de dónde lo sacas, pues a veces de redes y de esas personas que hablan mucho de ello y te aconsejan, por decir algo, ¿no? Te aconsejan de ello. Pero sí que es verdad que hay el lado muy oscuro Ujú. de esto y es el que te bombardea Sí. de cosas y a los niños, yo repito, con los adultos también Mm. tenemos que pensar de manera crítica, obviamente, y también nos dejamos llevar, pero a los niños es una responsabilidad enorme tú ser un influenciador, un Ujú. influencer para niños. Y no vale que seas un niño solamente, o Ujú. sea, eso no es el único criterio, porque un niño pues tiene detrás suya pues ese es el problema, ¿no? Que siempre, bueno, es súper importante eso, darles esas herramientas porque va a venir de Sí, y muchos además porque lados. estamos viendo que tienen un papel muy importante. Ya es más difícil, ya en adolescentes y jóvenes, pues no sé hasta qué punto se interesan o siguen o se informan a través de medios tradicionales, ¿no? Ahí yo creo que es un vacío, un error en los medios y en las empresas mediáticas no haber tenido la capacidad, ¿no?, de llegar a esas audiencias jóvenes donde puedan aportar, ¿no?, información rigurosa, contrastada, Claro, bueno, y que sepan que son fuentes de alguna manera fidedignas, ¿no? Es decir, y que no claro. significa que no, pero solo depositar todas nuestras fuentes de información, ¿no?, quizá en influenciadores o, pues bueno, pues como todo, cuando solo nos Sí, decantamos sí. por una opción, pues tiene sus riesgos y nos limita la manera de entender lo que nos ocurre, lo que ocurre y lo que, Por y lo que supuesto. somos. Es ahora, hay que empezar a actuar ahora, es súper, súper, súper importante. Si hay que empezar a consumir con coco por el medio ambiente, hay que empezar a consumir información por pues, nuestra salud mental y ya repercuten en el resto de las cosas, ¿no? Es como, Sí, y tomar decisiones buenas, ya eso ya se verá luego con sí, el tiempo, pero ser capaces de tomar decisiones también fundadas, ¿no? sí, Y basadas bueno, en una reflexión, en un conocimiento, pero es decir, entiendo que ahí hay que mediar, ¿no?, de una manera saludable y uno saber hasta dónde puede, ¿no? Porque también tenemos que pausar por momentos, ¿no? Y conectar con cada uno, ¿no? No desconectarnos, conectarnos con las tecnologías sí, y saber cómo, pero también conectarnos mucho con nuestra alma, nuestro sí, corazón, ¿no? Para no perder el rumbo, porque si no sí que sí. Como dices, nos empezar a hablar en descompensamos. familia, empezar a cuestionar nuestras fuentes de información no tecnológicas también.
Ujú, hablar de ellas y luego ya progresivamente, yo en mi caso, por ejemplo, conforme van viendo ujú. más y más y no te puedes escapar de las redes, nunca, para siempre, o sea, Sí, ir, pues ya les has formado una base, ¿no? Si pueden cuestionar lo que le dice mamá a los 6 años, tendrán herramientas para cuestionar lo que les dice X a los 14 15, ¿no? Y sí. digo mamá porque creo que es muy importante que nos cuestionen a nosotros también. Sí, bueno, Siempre. eso ya lo tenemos asegurado, porque en definitiva, Ya nos van sí, a cuestionar. queramos o no, pues somos otras generaciones Sí, y ni los padres, muchos quizás nuestros padres no pudieron, o lo hicieron lo mejor que pudieron siempre, ¿no? sí, Y que saben cómo lo haremos nosotros, lo mejor que sí, sepamos y que podamos en cada momento, pero eso va a estar ahí, ¿no? Ese cuestionamiento y no es malo, ¿no? no, no, es importantísimo. nos hace crecer y aprendemos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque es que nos podríamos, o sea, ¿Qué nos hora? podríamos Mira ahogar qué en hora otra es. Yo cosa. no Sí, sabía sí, que. pasa el tiempo ¡Hala! súper rápido, súper rápido. Así que, bueno, por no cortarlo, pero iré recogiendo toda esta información y a lo largo de las próximas semanas tendré ahí el kit listo. Y bueno, me ha encantado hablar contigo, Olga, A sobre mí esto. también, Hemos Nadine. hablado ya en trocitos, pero así como en vivo. Bueno, Sí, a ver si me paso por Madrid pronto o te vienes a eso Málaga. es. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí viendo el directo y lo colgaré yo cuando esté listo para poder compartirlo con más personas. Y yo creo que también lo voy a trocear allí en puntos clave, A ver porque si una puedes, hora y porque. pico, una hora y media Uy, casi, mira, no me pues había dado cuenta. costaría creo, a Sí, sí, todos sí. encontrar ese hueco. Así que eso, iré sacando perlitas de todo esto y nada, muchísimas gracias A y ti, Nadine, y a todas las personas que nos han acompañado, un placer y una ilusión poder compartir y reflexionar ¿no? Junto a ti sobre estos temas sí, y espero y que que más seguimos. cositas. Ujú. Vamos a hacer ese taller de creación de Venga. anuncios orgánicos. Ay, yo sé que tus ideas ahí se acaban Cuidado llevando a conmigo, cabo. porque es que como te metas, ¡Qué no energía! acabamos. Bueno, pues Pues un nada, beso muy un grande. besito, Muchas muchas gracias. gracias. Cuídate mucho. Gracias a todas y a Igualmente, todos. hasta Chao. luego. Chao.